Hola, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tendremos un tema muy especial que estamos muy felices de poder platicar con todos ustedes, que este tema es la ansiedad. Aquí la tenemos representada. La ansiedad en adolescentes es súper importante porque es un tema que ha ido como en aumento, su prevalencia es cada vez más grande y creemos que es muy importante que ustedes tengan herramientas e información de primera mano para poder manejar este tema. Vamos a comenzar platicando con ustedes un poquito acerca de puntos importantes. Me gustaría, María Clara, que nos platicaras un poquito de qué es la ansiedad, cómo la defines tú, cómo podemos hacer para saber qué sí es y qué no es ansiedad. Bueno, mira, la ansiedad es una de las emociones básicas, es una emoción adaptativa que es muy útil para nosotros, para protegernos del peligro, para alertarnos cuando algo está mal, entre muchas otras cosas que iremos platicando. Pero el problema es que cuando esta es desproporcionada o hay demasiada ansiedad, es cuando surge un problema. Y en la adolescencia esta puede verse representada de diferentes formas, como es la dificultad en el sueño, cambio en el apetito, irritabilidad, incluso síntomas físicos como dolor de cabeza, sudoración excesiva, etc. Muy bien, Jessica, y ahora nos podrías platicar cuáles consideras tú, según tu experiencia y tu conocimiento, que son las causas más comunes del trastorno de ansiedad en esta etapa de adolescencia. Bueno, es importante que, como mencionabas ahorita, ¿no? Hay muchas maneras en que la ansiedad se va a vivir en esta etapa de la adolescencia y es importante que tomemos en cuenta que para detectar de dónde viene la ansiedad tenemos que enfocarnos en que hay diferentes posibles causas. Puede ser un proceso hormonal propio de la edad, pueden ser situaciones familiares o que se llevan dentro del contexto donde se desarrolla el adolescente. Puede ser también cuestiones de presión social. En la actualidad vemos mucho esta interacción de los chicos con las redes sociales, con cómo se comportan con sus iguales y cómo se comparan. Pueden ser también situaciones emocionales que estén arraigadas al desarrollo del menor. E inclusive es súper importante que en casa y como profesionistas también analicemos si hay alguna situación de trauma, alguna situación que viene arrastrando emocionalmente el adolescente que pueda estar detonando este trastorno de ansiedad. Y siguiendo en esta línea de identificar la ansiedad y de dónde viene, explícanos, María Clara, ¿cuál es la diferencia entre una ansiedad normal y un trastorno de ansiedad? Porque creo que eso es algo muy importante, luego vamos por la vida autodiagnosticándonos y creyendo que todo es un trastorno. ¿Qué nos dirías tú que es la diferencia? Claro, me parece muy importante esto que comentas y cuántas veces no hemos escuchado, ay, tengo ansiedad, soy ansioso y esto, y sí, es normal aceptar y entender que ante un reto de la vida cotidiana, todas las personas sentimos ansiedad hasta cierto punto. Cuando se vuelve trastorno, eso es muy importante, es identificar cuando está afectando, de manera básica te lo diría, cuando está afectando la vida diaria, cuando una persona no puede seguir con su vida debido a esto. Es decir, que los síntomas se están manifestando de manera fuerte, duran alrededor de más de 6 meses, ya es un foco rojo que hay que poner atención cuando afecta en mi vida cotidiana, en la escuela, en el entorno familiar, en mi vida personal, y cuando genera un malestar emocional muy grande que no te deja sentir esta tranquilidad. Por ejemplo, un adolescente que deja de ir a la escuela o hace todo lo posible por dejar de ir a la escuela por miedo a que le vaya mal en una clase, esto ya nos está hablando de un trastorno y no de una ansiedad normal que a lo mejor sentiría durante un periodo de una clase difícil, un examen, un proyecto difícil, etc. Entonces podríamos resumir que a lo mejor tiene que ver con su durabilidad y su intensidad para poder definir un poco más que sea de la ansiedad normal a un trastorno. Así es. Okay. Muy bien, ahora vayámonos un poquito al contexto en donde nos encontramos. Aquí en México, ¿qué nos podrías platicar, Jessica? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué es lo que sucede actualmente en nuestro contexto? En cuestión de salud mental es complejo porque, como bien sabemos, no todo el mundo tiene acceso a la salud mental y no todas las personas hablan abiertamente de este tema. Sin embargo, de los datos más relevantes que podemos encontrar es que, según la Encuesta Nacional de Salud Mental, en México el 20% de los adolescentes han presentado síntomas de ansiedad.
que si convertimos esto más cercano a la realidad, yo me atrevería a decir que el porcentaje es mayor, ya que este 20% corresponde solo al 20% que aceptó que está yendo a terapia y a un 20% de las personas que fueron encuestadas, no de un total de la población. Yo me arriesgaría a decir que probablemente es hasta un 50 o un 60% de la población en adolescentes que pueden estar sufriendo ansiedad o teniendo algún acercamiento con algún trastorno o algún problema de salud mental. También es importante destacar que hay situaciones bien puntuales como la cuestión de género. Es más común en las mujeres que se detecten episodios ansiosos o depresivos que en los chicos, y esto pues ya nos habla de que hay circunstancias que pueden ser de género, social, hormonal, biológico, que determinan estos factores como que te predisponen o que pueden ser más latentes hacia tener un trastorno de salud mental. Qué alarmante y qué importante hablar de este tema, porque aun cuando sabemos que vamos avanzando en este tema de la salud mental, pues nos damos cuenta que, pues sí, que una cifra nos dice 20%, pero al final la realidad es otra, ¿no? Así es, que sería cambiante porque no todos tienen acceso a formar parte de estas encuestas y no todas las personas hablan abiertamente de la salud mental. Claro. Y hablando de esta situación en la que no todas las personas tienen acceso a la salud mental, en la que no todas las personas se atienden, no todos los jóvenes hablan abiertamente de sus síntomas y de lo que está pasando con ellos, ¿qué le podrías compartir, María Clara, a los padres de familia, a los cuidadores, a quienes conviven con adolescentes, que pudieran ser algunas señales de alerta que pudieran estar tomando en cuenta para decir, creo que mi hijo, creo que mi adolescente está sufriendo ansiedad? Bueno, creo que es algo muy importante que como padres de familia, tutores, cuidadores, maestros, estemos al tanto de lo que sucede al respecto de este tema, ya que es algo que lo vemos día a día y no sabemos en qué magnitud puede estar afectando a un adolescente. Yo consideraría que una de las primeras señales de alerta, al menos en casa, son estos cambios repentinos de humor, esta irritabilidad, tomando en cuenta que están en su proceso de adolescencia, ¿verdad? Pero cuando se sale de esta normalidad del proceso del desarrollo, debe ser un foco de alerta de que algo más está sucediendo. Esto va de la mano con la dificultad de consolidar el sueño. Los cambios en el sueño es algo que también nos alarma de que algo está sucediendo en nuestro adolescente. El evitar ciertas situaciones, ciertos eventos, no querer ir a ciertos eventos familiares que antes eran muy placenteros para el adolescente, realizar actividades que antes eran muy placenteras, algo debe estar causando ahí que debemos poner atención para saber qué tanto está afectando. Las quejas físicas que son frecuentes cuando no hay ninguna situación médica. Es decir, como comentamos ahorita, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolores corporales, cuando al parecer en el médico todo está bien, pero se siguen presentando estas quejas por parte del adolescente. Y pues los llantos frecuentes o ciertas conductas de riesgo por parte del adolescente. Aunque sabemos que es una etapa en la que pues pueden buscar de cierta manera estas conductas, ya sea por presión social, por curiosidad, debemos estar al pendiente cuando esto puede provenir, de ansiedad. Okay. Es muy importante que estemos alerta de ciertas cositas, tener en cuenta que pueden ser algunas partes del desarrollo de la etapa que están viviendo, que sabemos que es bastante difícil, pero no minimizar nada de lo que vayan a sentir o lo que puedan estar sintiendo por pensar que, es normal, es adolescente, conductas de puberto, ¿no? O sea, no minimizar y estar bien atenta a cómo les puede estar afectando. Muy bien. Y hablando de este tema de los padres sobre todo, ¿no? Que creo que son como el primer apoyo que puede estar presente en los hijos, en los adolescentes, ¿qué acciones concretas les podrías compartir tú que pudieran llevar a cabo para apoyar a los adolescentes que presentan ansiedad?
Muy bien, me voy a dirigir principalmente a las personas que nos están viendo. Creo que es muy importante que como padres de familia o cuidadores de adolescentes aprendamos acerca del tema. La educación acerca de lo que está pasando va a ser fundamental, tener conocimientos para poder entender por qué etapa del desarrollo o qué situación está atravesando nuestro hijo o menor que tengamos a cargo es muy importante. La atención terapéutica, la terapia es primordial en estos casos. Va a haber casos en los que inclusive va a tener que ser un trabajo interdisciplinario y probablemente tenga que haber apoyo del departamento de psiquiatría, algunas otras personas que tengan que intervenir, pero siempre la terapia va a ser fundamental porque de esta manera el adolescente va a aprender a desarrollar habilidades y herramientas y estrategias que le permitan tener un mejor control y manejo emocional. Pero desde casa, y lo que como padres o cuidadores pueden hacer primordialmente es brindarles un espacio seguro, un espacio en el que puedan hablar de sus emociones, un espacio en el que puedan sentir la contención de sus padres y puedan sentir que son parte de un círculo de escucha activa, de una red de apoyo que los va a escuchar sin minimizar, sin juzgar, sin ridiculizar, porque creo que a veces bajo este pretexto que comentabas tú ahorita de son adolescentes, son pubertos, están exagerando, minimizamos mucho sus emociones. Y al final del día queremos enseñarles herramientas que les permitan tener un manejo positivo de las emociones, y para esto tenemos que buscar tener y construir espacios seguros, libres de prejuicios y libres de situaciones donde el menor vaya a sentir que sus emociones no son validadas, ¿no? Y creo que primordialmente es eso. Yo lo resumiría en 3: la terapia, el hecho de que los padres estén bien informados acerca de qué es lo que está pasando con su hijo, y tener espacios amorosos donde puedan realmente refugiarse y hablar de sus emociones. Muchas gracias. Muy bien, María Clara, hemos hablado acerca de los síntomas, hemos hablado de qué pasa en México, cómo se siente la ansiedad, cómo identificarla, qué pueden hacer los padres en caso de tener un adolescente en casa que tenga ansiedad, pero como terapeuta, ¿qué nos podrías decir tú que podemos trabajar o alguna recomendación que nos puedas dar para poder tener herramientas que nos permitan brindarle contención o una herramienta de trabajo a los adolescentes? Pues mira, como ahorita tú nos comentabas, yo creo que la terapia va a ser lo fundamental en este proceso, y dentro de una terapia yo creo que es súper importante antes que nada entender qué está sucediendo y que el adolescente puede entender qué le está sucediendo, por qué sucede, cómo sucede, entender cómo van surgiendo estos pensamientos, estos sentimientos, estos síntomas físicos incluso que muchas veces hasta, pues no sé, les hacen como desesperarse, el no saber qué está sucediendo en ellos. Aceptar, entender que es algo completamente normal y no es algo malo porque puede ser trabajado. Ya un poquito más enfocado, pues existen diversas técnicas, diversas estrategias. Algo muy importante es la respiración, las técnicas de respiración, de relajación, y pues nosotros les queremos compartir una el día de hoy. Muy bien, esta técnica es enfocada en la reconexión. Entonces se llama 5-4-3-2-1. Se trata de que vas a utilizar cada número para enfocarte, ¿no?, en algo. El 5 cosas que puedas ver en el espacio donde estás. Identifica y menciona 5 cosas que en este momento puedes ver. 4 cosas que puedes tocar, ahí donde estás, a tu alrededor, que puedas sentir físicamente a través del tacto. 3 cosas que puedas escuchar en este momento desde tu respiración, la respiración de alguien más, el pajarito, el carro, etc. 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear, lo que comiste hace rato, la pasta de dientes, no sé. Parece muy básico, pero de verdad que es una de las técnicas que en nuestra experiencia funcionan bastante, y sobre todo en adolescentes, que muchas veces es muy difícil y apenas están comenzando a entender, como les digo, todo esto que sucede, ¿no? Y ya un poquito más adentrados en esta terapia, pues también es súper importante trabajar con ellos el autoestima, el poner límites. Una vez identificado qué es lo que puede detonar esta ansiedad,
pues trabajar en ello, ¿no? En el establecimiento de límites con ellos mismos, con los demás, para conocerse. Yo creo que a través del autoconocimiento es cuando pues pueden comenzar a trabajar en ello, ¿no? Junto con el terapeuta. Justo como lo comentas, ¿no? Creo que es súper importante entender que la ansiedad puede tener generalidades que para todos van a ser vistas desde los síntomas muy parecidos o las posibles causas de esta ansiedad van a ser similares para todas las personas, pero es particular. Cada uno de nosotros va a vivir su ansiedad de manera diferente, entonces es bien importante lo que comentas, ¿no? Creo que dentro del proceso terapéutico entender cómo funciona la ansiedad de cada quien nos va a permitir tener técnicas más acertadas y más específicas para las necesidades de cada uno de nosotros. Claro, ahora sí que depende el caso, ¿no? de cada uno. Así es. Bueno, estamos hablando sobre todo de este tema tan importante que nos enfocamos, bueno, se da en cualquier edad, sabemos que se puede presentar, pero enfocados en la adolescencia. ¿Qué les dirías personalmente a todos estos adolescentes que nos están mirando y les agradecemos por estar aquí en este espacio? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, creo que sí es bien importante, ¿no? Ya nos dirigimos a los papás, a los maestros, a todo el mundo, pero tú como adolescente que nos estás viendo, sé que allá afuera es difícil encontrar información certera o información de confianza para abordar estos temas y para sentirte realmente seguro de que estás recibiendo la información adecuada. Es importante que te des cuenta que si estás dejando de sentir emoción, gusto o placer por hacer cosas que antes hacías, si te gustaba jugar mucho fútbol y te sigue apasionando el fútbol, pero ya no tienes las mismas ganas, ya no lo disfrutas de la misma manera, ya no te gusta platicar, ya no te gusta hablar de lo que antes hablabas, ese sería un signo de alerta. Entender que hay señales que van muy asociadas a nuestro cuerpo, ¿no? O a cómo se vive. Por ejemplo, los ciclos de sueño. ¿Qué tanto estás durmiendo? ¿Estás durmiendo mucho? ¿Estás durmiendo poco? ¿No puedes dormir? ¿Estás teniendo pesadillas? ¿Cómo está funcionando tu sueño, ¿no? ¿De qué manera? Eso podría ser una señal de alerta también. Tu relación con la comida. ¿Estás comiendo mucho? ¿Estás dejando de comer? ¿Cómo te sientes cuando estás dejando de comer o cuando no estás, cuando estás dejando de hacer las cosas que haces? Entender que va muy ligado a las emociones. Los síntomas físicos que hemos hablado y que pueden ser los más evidentes, ¿no? La sudoración, la taquicardia, el sentir que no podemos respirar, el que te duela la cabeza, como muchas pequeñas cositas que ya identificamos como parte de la ansiedad, pero sobre todo creo que en la etapa de la adolescencia es importante que aprendamos acerca de nuestras emociones. Si sientes que de un momento a otro comienzas a sentirte muy irritable, si sientes que no puedes manejar tus emociones, que es demasiado lo que estás sintiendo o que no sabes cómo canalizar esta emoción, creo que justo ahí es donde podemos comenzar a cuestionarnos si tal vez estoy teniendo ansiedad o síntomas de ansiedad y buscar a algún adulto para que puedas compartir esta información y pues que juntos busquen ayuda, ¿no? Claro, y sobre todo tener bien presentes que la ansiedad, como lo hemos estado hablando durante este ratito, este espacio, recordar que no es una exageración, no estás exagerando, no es una debilidad, es algo totalmente natural, porque es natural, pero que debemos conocer y cuidar para que no vaya a ser algo que nos afecte como adolescentes, como personas en nuestra vida diaria. Así es, y creo que ha sido un episodio verdaderamente enriquecedor. Creo que hablar de ansiedad pudiera darnos para 1000 horas, pero es padrísimo que se pueda enfocar y podamos brindar esta información a adolescentes, ¿no? A veces dejamos la adolescencia muy de lado, a veces lo subestimamos y no tomamos en cuenta, y tanto adolescentes que están viviendo su etapa de la adolescencia como padres, como cuidadores, pues debemos de estar conscientes de tener herramientas que les permitan a los chicos desarrollarse lo mejor y lo más sanamente posible, hablando en cuestión de emociones. Creo que es muy importante y me gustaría aportar esto antes de irnos y de cerrar, que la terapia es no un último recurso. La terapia puede ser un recurso que te ayude a tener herramientas para prevenir llegar a una situación límite, ¿no? Y a veces esperamos que todos los foquitos estén rojos para poder ir a terapia. Podemos ir a terapia antes y que sea una herramienta preventiva, y en la adolescencia es una herramienta que nos permite potencializar
las habilidades y desarrollo emocional de los chicos. Totalmente de acuerdo. Y como sociedad, como terapeutas, como padres, sea cual sea nuestra profesión, pues recordar que es nuestra responsabilidad crear un espacio seguro para adolescentes, para niños y para cualquier persona que nos rodee, para poder hablar de sus emociones, de sus sentimientos, expresarse y lograr detectar esos foquitos a tiempo, como tú comentas, como prevención, y no ya como algo tardío, ¿no? De último momento, intentando a lo mejor solucionar algo, sino hacerlo con tiempo y buscar pues una mejor salud mental para todos. Así es, esperamos que este episodio les haya gustado, que sea de utilidad para ustedes y que podamos acercarnos a la terapia y acercarnos a conocer más acerca de estos temas. Muchas gracias por compartir, gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.